Tras 40 años de lealtad, la despidieron a los 65, pero lo que hizo después los hizo arrepentirse para siempre. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. La lluvia no molestaba a nadie más, pero para Helen se sentía como si el cielo mismo estuviera de luto. Parada en el cementerio, sus manos temblaban bajo un abrigo gris descolorido, mirando fijamente la simple lápida. Sin ceremonia, sin música, ni siquiera un elogio apropiado. Solo un entierro rápido para el hombre al que una vez había llamado Señor, con una mezcla de respeto, gratitud y algo más profundo que nunca se había atrevido a nombrar. Durante 1920 años había sido más que una ama de llaves. Había sido su confidente enfermera y sí, su maestra. Una maestra jubilada que una vez creyó que había terminado de cambiar vidas hasta que un anciano necesitado le recordó cuánta sabiduría puede contener un corazón incluso en silencio. Y ahora él se había ido. Al otro lado de la tumba estaba un hombre vestido elegantemente, con un abrigo de diseñador, su mirada fría como el acero. Se llamaba Marcus. Su voz cortaba más que cualquier viento invernal. Y 3 veces esa semana la había despedido con veneno. ¿Sabes lo que nunca entendí?, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan sin molestarse en ocultar su disgusto. ¿Por qué mi padre dejó que una maestra fracasada viviera en su casa como algún vagabundo lastimoso? Helen se estremeció, pero no dijo nada. Marcus continuó. Ni siquiera pudiste mantener unida un aula, no pudiste mantener tu matrimonio, ni siquiera pudiste mantener tu dignidad. Sin embargo, aquí estás. ¿Qué esperabas, un lugar en el testamento? Aún así, Helen no respondió. Recuerdo a mi madre llorando, escupió. Ella dijo, esa mujer arruinó todo. Yo era un niño, pero incluso entonces lo sabía. Eras un parásito, alimentándote de la lástima, de la bondad de un hombre demasiado enfermo para ver que estaba siendo manipulado. El funeral terminó, se dio la vuelta y se marchó sin una mirada. Más tarde esa tarde, Helen estaba en la cocina terminando la tetera que había preparado a las 5 p.m. todos los días durante los últimos 3 años. Marcus apareció en la entrada. Todavía preparando té, se burló. ¿Para quién, el fantasma de tu última lección fallida? Helen se giró lentamente. Es un hábito, eso es todo. Hábito. Se rió cruelmente. Siquiera te escuchas. Eres como una de esas pizarras viejas, inútil, agrietada y llena de garabatos irrelevantes. Mi padre se ha ido. Tu actuación aquí ha terminado. Ella agarró la tetera con manos temblorosas. Me gustaría ordenar la habitación del señor. Antes de irme, susurró. No, dijo firmemente. Voy a contratar profesionales. Esta casa no es un asilo o una caridad para maestras olvidadas. Esa última palabra, maestras, estaba cargada de tal desprecio que se sintió como una bofetada. Puedes empacar tu tiza, tus planes de lección vacíos y tus recuerdos descoloridos. Solo asegúrate de irte antes del atardecer. Mientras empacaba sus pocas pertenencias en la pequeña habitación detrás de la cocina, Marcus paseaba por la sala hablando por teléfono. Sí, limpia todo el lugar, quema cualquier cosa sentimental, especialmente las cosas de esa educadora fracasada. Si encuentro una nota más de gracias o foto de clase, vomitaré. Arriba Helen dobló la última camisa. En su maleta suéteres viejos, la bufanda que su padre una vez le dio y una foto de su clase de 3er grado de 1986. Se sentó tranquilamente mirando la puerta, temerosa de despedirse incluso de una casa que nunca le había pertenecido. Cuando llegó a la puerta, Marcus no la despidió, pero desde el balcón su voz resonó una última vez. No regreses, señora Helen, y recuerda, nadie llora cuando se va la suplente, porque nunca se suponía que se quedara. Ella se detuvo, recogió las llaves que él había arrojado, luego las colocó suavemente en el alféizar de la ventana y se alejó sin una palabra. Chicago parecía diferente cuando Helen caminó por las calles con su única maleta. Los rascacielos que una vez le parecían protectores ahora se alzaban como gigantes indiferentes. Había vivido en esta ciudad durante 40 años, pero nunca se había sentido tan extraña, tan fuera de lugar. Su pequeño apartamento de estudiante
La esperaba en el lado sur de la ciudad, un lugar que había mantenido por si acaso, durante todos estos años, trabajando para el señor Williams. Ahora ese por si acaso se había vuelto realidad de la manera más dolorosa posible. Las llaves temblaron en sus manos mientras abría la puerta. El aire estaba viciado, las cortinas polvorientas. Había sido un refugio, pero ahora se sentía como una tumba. Se sentó en el sofá desgastado, mirando las paredes desnudas, y por primera vez en años permitió que las lágrimas fluyeran libremente. 20 años, murmuró para sí misma. 20 años de mi vida. Pero no eran solo los años lo que la dolía. Era la forma en que Marcus había hablado de su pasado como maestra, como si hubiera sido un fracaso completo. Como si los niños que había enseñado, las vidas que había tocado, no significaran nada. Esa noche Helen se quedó despierta mirando al techo recordando. Recordaba al señor Williams cuando lo conoció por primera vez ya viudo y luchando con la soledad. Recordaba cómo gradualmente se había convertido en más que una empleada. Se había convertido en familia. Él le había enseñado sobre vinos franceses, ella le había enseñado sobre literatura. Él compartía historias de sus viajes de negocios, ella compartía historias de sus estudiantes. Nunca tuve hijos, le había dicho una vez. Pero si los hubiera tenido, habría querido que fueran como los tuyos. Ahora Marcus había convertido esos recuerdos preciosos en algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Al día siguiente, Helen intentó establecer una rutina. Se levantó temprano, preparó café y comenzó a limpiar el apartamento. Pero cada tarea la recordaba de su vida anterior. Hacer la cama le recordaba hacer la cama del señor Williams. Preparar el desayuno le recordaba sus comidas compartidas. Incluso lavar los platos le recordaba sus conversaciones vespertinas en la cocina. Cuando sonó el teléfono, Helen se sobresaltó. Había tan pocas personas que tenían este número. Era Margaret, su antigua compañera maestra, y la única persona que podría llamar su mejor amiga. «Helen, querida, ¿cómo estás?» La voz de Margaret era cálida, pero preocupada. «Estoy ajustándome», respondió Helen tratando de mantener su voz firme. «Escuché sobre el señor Williams. Lo siento mucho. Sé lo mucho que significaba para ti». Helen cerró los ojos. «Gracias, Margaret. ¿Y qué hay de su hijo, Marcus? ¿Te ha tratado bien?» Helen guardó silencio por un momento demasiado largo. Margaret, con su instinto de maestra, captó la pausa. «Helen, ¿qué pasó?» Él me pidió que me fuera, inmediatamente después del funeral». «¿Qué?» La voz de Margaret se alzó en indignación. «Después de 20 años, sin previo aviso. Dice que nunca le agradé, que fui una carga para la familia». Margaret gruñó. «Ese hombre no sabe de lo que habla. Helen, ¿recuerdas cuántos estudiantes vinieron a tu jubilación? ¿Cuántos padres te escribieron cartas de agradecimiento? Tú cambiaste vidas. Eso fue hace mucho tiempo, Margaret. El impacto de un buen maestro nunca es hace mucho tiempo, permanece para siempre». Después de que Margaret colgó, Helen se encontró caminando hasta su viejo escritorio. En el cajón inferior, envueltos en papel de seda, estaban los tesoros de su carrera docente, cartas de estudiantes, fotos de clase, pequeños regalos hechos a mano. Los había guardado durante todos estos años, incluso cuando vivía con el señor Williams. Tomó una carta amarillenta y la desdobló cuidadosamente. Estaba escrita en la letra irregular de un niño de 8 años. «Querida señora Helen, gracias por enseñarme a leer. Mi mamá dice que ahora puedo leer cualquier libro del mundo. Eso me hace sentir como un superhéroe. Usted es la mejor maestra de todo Chicago. Con amor, Tommy». Helen sonrió a través de sus lágrimas. Tommy recordaba su cara pecosa, su sonrisa desdentada, la forma en que se iluminaba cuando finalmente logró leer una oración completa. Ahora probablemente tenía más de 30 años, tal vez con hijos propios, pero las palabras de Marcus resonaron en su cabeza: maestra fracasada. No pudiste mantener unida ni siquiera un aula. Al día siguiente, Helen decidió caminar por el vecindario. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver vida fuera de las 4 paredes de su apartamento.
Mientras caminaba por la calle principal, pasó por la escuela primaria Lincoln, donde había enseñado durante 15 años antes de jubilarse. Se detuvo frente a la valla mirando el patio de recreo. Los niños estaban jugando sus risas llenando el aire. Una maestra joven estaba supervisando y por un momento Helen se vio a sí misma 30 años atrás. «Señora Helen». Helen se giró. Una mujer en sus 40 se acercaba con una gran sonrisa en su rostro. «¿Eres realmente tú? Soy Lisa Patterson. Bueno, ahora soy Lisa García. Estuve en tu clase en 1987. Helen parpadeó tratando de ubicar la cara. Luego, lentamente, la memoria regresó. «Lisa, la pequeña Lisa que siempre escribía historias». «Esa soy yo», Lisa se rió. «Aunque ya no soy tan pequeña. Tengo 3 hijas ahora, y la mayor Emma está en 4º grado aquí mismo en Lincoln». «¿En serio?». Helen sintió una calidez que no había sentido en días. «Señora Helen, tengo que decirte algo. Tú cambiaste mi vida. ¿Recuerdas cuando escribí esa historia sobre la niña que podía hablar con los animales? Tú me dijiste que tenía un don real para la escritura». Helen asintió vagamente. Había alentado a muchos niños a lo largo de los años. «Bueno, nunca dejé de escribir. Me convertí en periodista y ahora trabajo para el Chicago Tribune. Todo comenzó en tu aula». El corazón de Helen se hinchó. «Lisa, eso es maravilloso». «Y no solo eso», Lisa continuó. «Le cuento a Emma sobre ti todo el tiempo, sobre cómo creías en tus estudiantes, cómo nos hacías sentir especiales. Ella dice que quiere ser maestra como tú». Por un momento Helen olvidó todo el dolor de los últimos días. Aquí estaba la prueba viviente de que su carrera había importado, de que había hecho una diferencia. «Señora Helen», dijo Lisa, «te gustaría conocer a Emma. Está en el aula 12. Sé que a la señora Rodríguez no le importaría que la visitaras». Helen titubeó. «No sé, han pasado tantos años». «Los buenos maestros nunca pasan de moda», dijo Lisa firmemente. «Ven, te lo prometo, será maravilloso». Mientras caminaban hacia la entrada de la escuela, Helen sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Había estado fuera del mundo de la educación durante tanto tiempo. ¿Y si ya no encajaba? ¿Y si los niños la veían como una reliquia del pasado? Pero cuando Lisa la presentó a la señora Rodríguez y explicó quién era Helen, los ojos de la joven maestra se iluminaron. «Señora Helen, he oído hablar tanto de usted. Los maestros veteranos aquí todavía hablan de sus métodos de enseñanza. Dicen que tenía una forma mágica de conectar con los estudiantes». Helen se sonrojó. «Bueno, yo solo trataba de escuchar». «Escuchar. Sí, creo que los niños saben más de lo que los adultos les damos crédito. Solo necesitan que alguien escuche realmente». La señora Rodríguez asintió entusiasmadamente. «Exactamente. Oiga, le gustaría conocer a Emma. Y tal vez podría quedarse un poco. Los niños están trabajando en proyectos de escritura creativa. Seguro que les encantaría conocer a una maestra legendaria». Helen se encontró diciendo que sí antes de que pudiera detenerse. Media hora después, estaba sentada en un círculo con 25 niños de 4º grado escuchando sus historias. Emma García, una niña de cabello rizado y ojos brillantes, había escrito sobre una abuela que podía volar. «¿Por qué puede volar tu abuela?», preguntó Helen. «Porque cuando alguien ama mucho», explicó Emma solemnemente, «el amor los hace ligeros como una pluma». Helen sintió que su corazón se derretía. Esa es una razón hermosa. Cuando terminó la sesión, los niños la rodearon con preguntas. ¿Cómo es ser una maestra retirada? ¿Extraña enseñar? ¿Volverá mañana? Era esa última pregunta la que se quedó con Helen mientras caminaba a casa. Los niños habían sido tan receptivos, tan curiosos, tan llenos de vida. Se había sentido útil por primera vez en días. Esa noche Helen se sentó en su escritorio y abrió su viejo cuaderno de planificación de lecciones. Las páginas estaban amarillentas, pero las ideas aún eran frescas. Planes para enseñar poesía, ideas para proyectos de ciencias, estrategias para ayudar a lectores con dificultades. Tal vez Marcus tenía razón en una cosa, tal vez había estado viviendo en el pasado.
pero tal vez el pasado tenía algo que ofrecer al presente. A la mañana siguiente, Helen se despertó con una sensación que no había tenido en años propósito. Tenía una idea que había estado germinando desde su visita a la escuela Lincoln. Después del desayuno llamó a Margaret. Margaret, ¿recuerdas que siempre hablábamos de hacer algo más después de la jubilación, algo que realmente importara? Por supuesto, respondió Margaret. Siempre dijiste que querías encontrar una manera de ayudar a los niños que se quedan atrás. Bueno, creo que encontré una manera. Helen le contó sobre su visita a la escuela, sobre los niños que conoció, sobre la sensación de estar viva. Sé de nuevo. Quiero comenzar un programa de tutoría, dijo Helen. Algo gratuito para niños que necesitan ayuda extra. Podría usar mi apartamento o tal vez encontrar un lugar en el centro comunitario. Margaret guardó silencio por un momento. Helen, ¿estás segura? Quiero decir, acabas de pasar por un momento terrible. Por eso sé que es lo correcto, interrumpió Helen. Marcus me dijo que era una maestra fracasada, que no podía mantener unida ni siquiera un aula. Bueno, tal vez no puedo cambiar el pasado, pero puedo probar que está equivocado sobre el futuro. Cuando Helen colgó el teléfono, se sintió más determinada de lo que había estado en años. Pasó el resto del día haciendo planes, anotó ideas, calculó costos y comenzó a hacer una lista de materiales que necesitaría. Pero sus ahorros eran limitados. Después de 20 años trabajando por una fracción de lo que habría ganado en un trabajo regular, tenía suficiente para cubrir sus gastos básicos, pero no mucho más. Entonces, recordó la caja de zapatos en su armario. Dentro había algo que había guardado durante años, una pequeña cantidad de dinero que el señor Williams le había dado cada Navidad como bonificación. Ella nunca lo había gastado, lo había guardado para emergencias. Bueno, esto se sentía como una emergencia del alma. Con $600 en efectivo, Helen fue a la tienda de suministros escolares. Compró cuadernos, lápices, marcadores, libros de nivel básico y materiales de arte. Después fue a la biblioteca local y habló con la bibliotecaria sobre usar una de sus salas de reuniones. ¿Un programa de tutoría gratuito?, preguntó la bibliotecaria a la señora Chen. ¿Cuánto tiempo ha estado planeando esto? Aproximadamente 2 días, admitió Helen. La señora Chen se rió. Bueno, esa es la respuesta más honesta que he escuchado en mucho tiempo. Sí, podemos arreglarlo. Tenemos una sala que no se usa los martes y jueves por la tarde. Perfecto, dijo Helen. ¿Cuánto costaría? Para un programa gratuito dirigido por una maestra jubilada, nada. Considerémoslo nuestro servicio comunitario. Helen casi lloró de gratitud. Las cosas estaban cayendo en su lugar. Pero entonces llegó el desafío más grande: encontrar estudiantes. Helen no tenía conexiones con las escuelas locales más allá de su breve visita a Lincoln. No tenía un sitio web o materiales de marketing. Todo lo que tenía era su pasión y su experiencia. Decidió comenzar de la manera más simple, con volantes hechos a mano. Pasó una tarde dibujando y escribiendo en papel de colores: tutoría. Gratuita, lectura, escritura, matemáticas. Maestra jubilada con 30 años de experiencia. Biblioteca pública los martes y jueves, 46 p.m. Luego caminó por el vecindario pegando volantes en tablones de anuncios de supermercados, lavanderías y centros comunitarios. Algunos dueños de tiendas le permitieron poner volantes en sus ventanas. ¿Es usted realmente maestra?, preguntó a una mujer en la panadería. Sí, durante 30 años, respondió Helen. Y es realmente gratis. Completamente gratis. La mujer asintió impresionada. Mi nieto está luchando con la lectura. Tal vez lo traiga. Helen sonrió. Me encantaría conocerlo. El primer martes Helen llegó a la biblioteca 1 hora temprano. Había traído todos sus suministros en 2 bolsas grandes y su corazón latía con nerviosismo. ¿Y si nadie venía? Y si había cometido un error terrible? A las 400 en punto, no había nadie. A las 415 seguía sola. A las 420, Helen comenzó a preguntarse si debería recoger e irse a casa. Entonces, a las 425, una mujer hispana entró con un niño de unos 7 años agarrado de su mano. ¿Usted es la maestra?,
preguntó la mujer en inglés con acento. Sí, soy Helen, respondió Helen levantándose rápidamente. Soy María y este es mi hijo Carlos. Él tiene problemas con la lectura. Helen se agachó para estar a la altura de los ojos de Carlos. Hola, Carlos. ¿Te gusta leer? Carlos negó con la cabeza mirando al suelo. ¿Qué te gusta hacer? Me gustan los dinosaurios, murmuró Carlos. Los dinosaurios, exclamó Helen. Casualidad tengo algunos libros sobre dinosaurios. ¿Te gustaría verlos? Por primera vez, Carlos levantó la mirada. Durante los siguientes 90 minutos, Helen trabajó con Carlos en palabras básicas, usando un libro ilustrado sobre Tyrannosaurus Rex. Su madre María se quedó observando y ocasionalmente ayudando con traducciones. Él nunca se queda quieto tanto tiempo, susurró María a Helen. ¿Cómo lo hace? Empezamos con lo que le interesa, respondió Helen. Si le gustan los dinosaurios, usamos dinosaurios para enseñar todo lo demás. Cuando María y Carlos se fueron, Helen se sintió eufórica. Un estudiante. Había comenzado con un estudiante. El jueves siguiente, Carlos regresó, pero esta vez trajo a un amigo un niño llamado David, cuya madre había escuchado sobre el programa de otra madre en el parque. Para el final de la segunda semana, Helen tenía 5 estudiantes regulares. Para el final del primer mes tenía 8, pero no fue fácil. Algunos niños llegaban hambrientos. Helen comenzó a traer galletas y jugo. Algunos llegaban con problemas familiares que afectaban su capacidad de concentración. Helen aprendió a ser psicóloga tanto como maestra. Un niño en particular, Jamal, de 9 años, llegaba siempre agitado y agresivo. Su abuela, que lo criaba, explicó que había sido expulsado de 2 escuelas por problemas de comportamiento. Los maestros dicen que es un niño malo, dijo su abuela con tristeza. Pero yo sé que es un niño bueno, solo está herido. Helen observó a Jamal durante varias sesiones. Notó que su comportamiento empeoraba cuando no entendía algo, cuando se sentía frustrado o avergonzado. Pero también notó algo más. Jamal era increíblemente inteligente. Podía resolver problemas de matemáticas complejos en su cabeza, podía contar historias fascinantes, tenía una memoria fotográfica para detalles. El problema no era que Jamal fuera un niño malo. El problema era que Jamal tenía dislexia y nadie se había tomado el tiempo de reconocerlo. Helen comenzó a trabajar con Jamal usando técnicas especiales para estudiantes con dislexia. Usó colores movimiento y métodos multisensoriales. Lentamente, Jamal comenzó a leer, y mientras leía su comportamiento, mejoró dramáticamente. Señora Helen, le dijo un día, ¿por qué ningún otro maestro me enseñó así? Helen sintió una punzada de tristeza. No lo sé, cariño, pero ahora sabes que puedes aprender, ¿verdad? Jamal asintió con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Historias como la de Jamal se convirtieron en la norma en el pequeño programa de Helen. Niños que habían sido etiquetados como lentos o problemáticos comenzaron a florecer bajo su cuidado paciente e individualizado, pero Helen enfrentaba desafíos constantes. Sus propios recursos se estaban agotando. Había estado comprando suministros con su propio dinero y sus ahorros se reducían rápidamente. Su apartamento estaba lleno de libros, cuadernos y materiales de arte que había comprado para los niños. Una tarde, después de una sesión particularmente exitosa, donde había ayudado a una niña de 2º grado a leer su primera oración completa, Helen se sentó en su apartamento y hizo cuentas. Tenía dinero para tal vez otro mes de suministros. Después de eso, tendría que encontrar otra forma de financiar el programa o tendría que cerrarlo. La idea de cerrar el programa la llenó de pánico. Estos niños dependían de ella. Habían comenzado a progresar, a creer en sí mismos. ¿Cómo podría abandonarlos ahora? Esa noche Helen tuvo una idea. Era arriesgada, tal vez un poco loca, pero podría funcionar. Decidió escribir cartas. No email, sino cartas reales escritas a mano a personas que podrían estar interesadas en apoyar su programa. Empresarios locales políticos, cualquier persona que hubiera expresado interés en la educación o el servicio comunitario.
Pasó días investigando nombres en la biblioteca usando periódicos locales y directorios de negocios. Luego pasó noches escribiendo cartas personalizadas, explicando su programa, compartiendo historias de éxito, sin nombres por supuesto, y pidiendo apoyo. Envió 50 cartas. 2 semanas después, había recibido 3 respuestas. 2 eran rechazos educados. Una era de un empresario local que quería conocer más sobre el programa. Su nombre era Robert Chen, sin relación con la bibliotecaria, y poseía una pequeña cadena de restaurantes en Chicago. Había llegado a Estados Unidos como refugiado de Vietnam cuando era niño y había luchado en la escuela debido a la barrera del idioma. Tuve una maestra, le dijo a Helen cuando se encontraron para café, que se quedó conmigo después de clases todos los días durante un año. Me enseñó inglés, pero más que eso, me enseñó que podía tener éxito en este país. Su programa me recuerda a esa maestra. Robert donó $1,000 al programa de Helen, suficiente para mantenerlo funcionando durante varios meses más. Pero más que eso, comenzó a correr la voz entre otros empresarios que conocía. Pronto, Helen tenía una pequeña pero constante corriente de donaciones. Nada grande pero suficiente para mantener el programa funcionando. Más importante, tenía una lista creciente de voluntarios, maestros jubilados, estudiantes universitarios y padres que querían ayudar. El programa creció, de 8 estudiantes regulares a 15, luego a 20. La biblioteca tuvo que darles una sala más grande. Helen tuvo que crear un horario más complejo para acomodar a todos los niños, pero con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Algunos de los niños tenían necesidades que iban más allá de lo que Helen podía manejar sola. Necesitaba ayuda profesional para algunos recursos que no tenía. Fue entonces cuando Helen tomó la decisión más audaz de su vida. Decidió postularse para convertir su programa informal en una organización sin fines de lucro oficial. Esto le permitiría aplicar para subvenciones gubernamentales y fundaciones, pero también significaba papeleo, regulaciones y responsabilidades que la intimidaban. A Margaret, que había estado ayudando como voluntaria, se ofreció a ayudar con el papeleo. Helen le dijo: «Lo que has construido aquí es increíble. Estos niños te aman, sus familias te aman, la comunidad te ama. Es hora de pensar en grande». Mientras Helen trabajaba en los documentos para establecer la organización sin fines de lucro, se encontró reflexionando sobre el viaje que había tomado. 6 meses atrás, había estado parada en un funeral siendo humillada por un hombre que la veía como un fracaso. Ahora estaba dirigiendo un programa que estaba cambiando vidas reales, pero las palabras de Marcus aún la perseguían. «Maestra fracasada», había dicho, «no pudiste mantener unida ni siquiera un aula». Una tarde, mientras organizaba los archivos de progreso de sus estudiantes, Helen se dio cuenta de algo. Tenía documentación detallada del crecimiento de cada niño. Carlos, que había llegado sin poder leer palabras de 3 letras, ahora estaba leyendo libros de capítulos cortos. Jamal, que había sido etiquetado como un niño problemático, ahora estaba en el cuadro de honor en su escuela. María, la madre de Carlos, había comenzado a tomar clases de inglés para adultos, inspirada por el progreso de su hijo. Estas no eran solo historias, eran pruebas de que ella no era una maestra fracasada, pruebas de que podía hacer más que mantener unida un aula. Podía cambiar vidas. Decidió documentar todo. Creó un álbum de fotos con permiso de los padres, recopiló cartas de agradecimiento y registró cuidadosamente los datos de progreso académico. No sabía exactamente por qué estaba haciendo esto, pero sentía que era importante. Mientras tanto, el programa continuaba creciendo. Un reportero del periódico local había escuchado sobre el programa y quería escribir un artículo. Helen estaba nerviosa por la atención, pero Margaret la convenció de que era buena publicidad. La entrevista fue en la biblioteca un jueves por la tarde, mientras Helen trabajaba con los niños. El reportero, un joven llamado Mike Torres, observó mientras Helen ayudaba a una niña con sus fracciones. Mediaba una discusión entre 2 hermanos sobre un proyecto de ciencias y al mismo tiempo le daba ánimo a un niño tímido que estaba leyendo, en voz alta por primera vez.
¿Cómo maneja todo esto?, preguntó Mike. 30 años de práctica, respondió Helen con una sonrisa. Pero esto es diferente de un aula regular, ¿verdad? Aquí tiene niños de diferentes edades, diferentes niveles, diferentes necesidades. Helen asintió. Es diferente, sí, pero también es la esencia de lo que significa enseñar. En un aula regular tienes un currículo que seguir, exámenes que administrar, estándares que cumplir. Aquí puedo enfocarme en lo que cada niño realmente necesita. El artículo se publicó una semana después en la primera página de la sección local del Chicago Tribune. El titular decía: Maestra jubilada convierte biblioteca en refugio de aprendizaje. El artículo incluía fotos de Helen trabajando con los niños y citas de padres agradecidos. Después de la publicación del artículo, el teléfono de Helen no paró de sonar. Padres querían inscribir a sus hijos. Maestros jubilados querían ser voluntarios. Empresarios locales querían hacer donaciones. Incluso recibió una llamada de la oficina del alcalde expresando interés en el programa. Pero la llamada que más la sorprendió vino 3 días después del artículo. Era de Lisa García, la periodista que había sido su estudiante años atrás. «Señora Helen», dijo Lisa emocionada por teléfono, «acabo de leer el artículo sobre su programa. No puedo creer que no me dijera lo que estaba haciendo cuando nos encontramos en la escuela». Bueno, apenas estaba comenzando entonces, admitió. «Helen, escuche, quiero escribir un artículo más detallado para el Tribune, una historia completa sobre su viaje desde maestra hasta crear este programa. ¿Estaría dispuesta?» Helen titubeó. No estaba segura de querer que su historia personal fuera pública. «Piénselo», continuó Lisa. «Su historia podría inspirar a otros maestros jubilados a hacer algo similar. Podría mostrar a la gente que la jubilación no significa el fin de hacer una diferencia». Esa noche, Helen consideró la propuesta de Lisa. Una parte de ella quería mantener su historia privada, especialmente la parte dolorosa sobre Marcus y cómo había perdido su trabajo. Pero otra parte se daba cuenta de que tal vez su historia podría ayudar a otros. Al día siguiente llamó a Lisa y aceptó. Durante las siguientes 2 semanas, Lisa entrevistó a Helen extensamente. Hablaron sobre su carrera como maestra, sus años cuidando al señor Williams, la dolorosa despedida después del funeral, y cómo había encontrado su propósito nuevamente a través del programa de tutoría. Lisa también entrevistó a varios de los estudiantes y sus padres, a Margaret y a algunos de los voluntarios. Incluso habló con la señora Rodríguez de la escuela Lincoln, quien había seguido el progreso de algunos de los estudiantes de Helen que también asistían a su escuela. «Los niños que vienen del programa de la señora Helen llegan a mi aula con una confianza diferente», le dijo la señora Rodríguez a Lisa. «Han aprendido no solo habilidades académicas, sino que han aprendido que son capaces de aprender. Esa es una lección que ningún libro de texto puede enseñar». Mientras Lisa trabajaba en el artículo, Helen continuó expandiendo su programa. Había obtenido una pequeña subvención de la ciudad que le permitió contratar a 2 maestros jubilados de medio tiempo como ayudantes. También había establecido asociaciones con 3 escuelas locales que ahora referían estudiantes que necesitaban apoyo adicional. El segundo artículo de Lisa se publicó en un domingo ocupando toda la primera página de la sección de perspectivas del Tribune. El titular era «De despedida a propósito, cómo una maestra encontró su misión más grande después de la jubilación». El artículo contaba toda la historia de Helen, sus años de enseñanza, su tiempo cuidando al señor Williams, la humillación en el funeral, sus primeros días difíciles después de ser despedida, y cómo había construido su programa desde cero. Incluía testimonios poderosos de estudiantes y padres, y terminaba con Helen reflexionando sobre lo que había aprendido. «Pensé que mi vida de hacer una diferencia había terminado», había dicho Helen a Lisa. «Pensé que era demasiado vieja, demasiado irrelevante, pero resulta que a veces necesitas perder todo para encontrar tu verdadero propósito». La respuesta al artículo fue abrumadora. Helen recibió cientos de cartas y emails de todo el país. Maestros jubilados querían saber cómo comenzar programas similares. Padres compartían sus propias luchas con hijos
que necesitaban apoyo educativo adicional. Incluso recibió cartas de antiguos estudiantes de hace décadas que habían visto el artículo y querían agradecerle por el impacto que había tenido en sus vidas. Pero hubo una respuesta que Helen no esperaba. Una semana después de la publicación del artículo, recibió una llamada de un abogado. «¿Señora Helen Williams?», preguntó la voz formal. «Sí», habla Helen. «Aunque no es Williams, es Helen Thompson. Williams era el apellido de mi empleador». «Ah, entiendo. Soy James Morrison del bufete Morrison Peterson y Asociados. Represento el patrimonio del difunto Charles Williams». El corazón de Helen se detuvo. Había hecho algo mal. ¿Estaba Marcus tomando acciones legales contra ella por alguna razón? «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con voz temblorosa. «Bueno, señora Thompson, parece que hay un asunto relacionado con el testamento del señor Williams que necesitamos discutir. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana por la tarde?». Helen barely durmió esa noche. Su mente corrió con posibilidades. ¿Había violado alguna cláusula de confidencialidad al hablar con el periódico? ¿Estaba Marcus tratando de recuperar el dinero que su padre le había pagado a lo largo de los años? Al día siguiente, Helen se vistió con su mejor traje y tomó el autobús al centro de Chicago. El bufete estaba en el piso 30 de un rascacielos elegante, y Helen se sintió pequeña e intimidada mientras esperaba en la recepción. James Morrison resultó ser un hombre mayor y distinguido con una sonrisa amable. La condujo a su oficina y le ofreció café. «Señora Thompson», comenzó. «Primero permítame disculparme por el retraso en contactarla. Hubo complicaciones con el testamento del señor Williams que hemos estado resolviendo durante los últimos meses». Helen asintió sin entender a dónde iba esto. «Verá», continuó Morrison, «el señor Williams cambió su testamento 6 meses antes de su muerte. Aparentemente había estado preocupado por lo que le pasaría a usted después de su fallecimiento, especialmente dada la exactitud de su hijo hacia usted». Helen parpadeó. «¿Cambió su testamento?». «Sí. Le dejó una suma considerable. $50,000 para ser exactos». Helen se quedó sin aliento. $50,000. «Pero eso no es todo», Morrison continuó. «También incluyó una carta personal para usted. Marcus Williams, como albacea, tenía la obligación legal de entregarle tanto el dinero como la carta inmediatamente después del funeral. El hecho de que no lo hiciera es problemático». Helen se sentía mareada. «¿Una carta?». Morrison abrió un sobre de Manila y sacó un sobre más pequeño sellado con el nombre de Helen, escrito en la familiar letra del señor Williams. Con manos temblorosas, Helen abrió la carta. «Mi querida Helen», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Espero que Marcus haya sido respetuoso al entregarte esta carta, aunque sus acciones pasadas me dan motivos para preocuparme. Quiero que sepas que los últimos 20 años han sido los más ricos de mi vida, no por la riqueza material, sino por la riqueza de tu amistad, tu cuidado y tu sabiduría. Viniste a mi hogar como empleada, pero te convertiste en la familia que nunca supe que necesitaba. Has sido maestra toda tu vida, Helen, no solo en las aulas, sino en mi hogar también. Me enseñaste sobre bondad, sobre paciencia, sobre encontrar alegría en las pequeñas cosas. Cuando estaba enfermo, me enseñaste sobre dignidad. Cuando estaba solo, me enseñaste sobre compañía. Sé que Marcus no te ve como yo te veo. Él ve a alguien que tomó el lugar de su madre en mi corazón y resiente eso. Pero yo veo a una mujer extraordinaria, que dedicó los mejores años de su vida a cuidar a un viejo testarudo, que a menudo no merecía tal devoción. El dinero que te dejo es pequeño, comparado con lo que me diste. Úsalo como veas conveniente. Pero si puedo hacer una sugerencia, úsalo para continuar enseñando. El mundo necesita más maestros como tú, Helen. Maestros que ven el potencial en cada estudiante, que nunca se dan por vencidos, que entienden que la educación es tanto sobre el corazón como sobre la mente. No permitas que nadie, especialmente mi hijo, te haga creer que eres menos de lo extraordinario que eres. Has sido mi maestra, mi amiga y mi familia. Esos son regalos que ningún dinero puede comprar. Con todo mi amor y gratitud, Charles.
Helen lloró abiertamente mientras leía la carta. Todas las palabras hirientes de Marcus, toda la duda sobre su propio valor, se desvanecieron en la calidez del amor y reconocimiento de Charles. «Hay más», dijo Morrison suavemente cuando Helen terminó de leer. «Parece que el señor Williams también había investigado su programa de tutoría antes de su muerte. La última entrada en su diario que su enfermera privada nos entregó menciona cuán orgulloso estaba de que hubiera encontrado una manera de continuar enseñando». Helen miró hacia arriba sorprendida. ¿Sabía sobre el programa? Aparentemente, sí. Su enfermera dijo que había pedido actualizaciones sobre sus actividades. Estaba planificando sorprenderla con apoyo adicional para el programa, pero se enfermó antes de poder actuar en esos planes. Morrison le entregó otro documento. «Esto es un cheque certificado por $50,000. El dinero es suyo sin condiciones». Helen miró el cheque casi sin poder creer lo que veía. $50,000 era más dinero del que había tenido jamás. Era suficiente para expandir significativamente su programa, para alquilar un espacio propio para contratar más maestros, para alcanzar a cientos de niños más. «¿Qué hay de Marcus?», preguntó Helen. «¿Él sabe sobre esto?». La expresión de Morrison se endureció. «Marcus Williams está enfrentando consecuencias legales por no cumplir con sus deberes como albacea. Retener su herencia fue una violación grave de la ley. Tendrá que responder por eso». Cuando Helen salió del bufete esa tarde se sentía como si estuviera flotando. No solo tenía el dinero para asegurar el futuro de su programa, sino que tenía algo aún más valioso, la validación final de que había importado, de que había hecho una diferencia en la vida de alguien que significaba mucho para ella. Esa noche Helen llamó a Margaret y le contó todo. Margaret gritó de alegría a través del teléfono. «Helen, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Puedes convertir tu programa en algo realmente grande. Puedes ayudar a cientos de niños». «Lo sé», dijo Helen, «pero también significa algo más. Significa que Charles me vio, realmente me vio». Durante las siguientes semanas, Helen trabajó con Morrison y un planificador financiero para decidir cómo usar mejor el dinero. Decidió usar parte de él para establecer un fondo de dotación que aseguraría la operación a largo plazo del programa y parte para la expansión inmediata. Con el dinero, Helen pudo alquilar un espacio permanente, un antiguo centro comunitario que había estado vacío durante años. Era perfecto: múltiples aulas, una biblioteca pequeña, un área de juegos y suficiente espacio de estacionamiento para las familias. También pudo contratar a 3 maestros jubilados de tiempo completo y establecer un programa de capacitación para voluntarios. El programa, que ahora se llamaba oficialmente Centro de Aprendizaje Charles Williams, en honor a su benefactor, podía servir a 60 niños regularmente. Pero tal vez lo más importante, Helen estableció un programa de becas para familias que no podían pagar servicios de tutoría en otros lugares. El centro ofrecía no solo ayuda académica, sino también programas de arte-música y actividades de enriquecimiento. 6 meses después de recibir la herencia, Helen estaba parada en la entrada del centro, observando a docenas de niños llegando para las clases de la tarde. Carlos, ahora leyendo a nivel de grado, había traído a su hermana menor, Jamal, que había superado completamente sus problemas de comportamiento, estaba ayudando a niños más pequeños con sus tareas. Margaret se acercó a Helen con una sonrisa. «¿Recuerdas cuando pensaste que tu vida de hacer una diferencia había terminado?» Helen se rió. «Parece que fue hace una vida». «¿Alguna vez piensas en Marcus?», preguntó Margaret. «En las cosas terribles que dijo». Helen consideró la pregunta. «A veces, pero ya no me duelen. Creo que Marcus estaba herido, y la gente herida a menudo hiere a otros. No lo excuso, pero lo entiendo». «Eres más generosa de lo que yo sería», dijo Margaret. «No es generosidad», respondió Helen. «Es libertad. Guardar rencor solo me habría impedido llegar hasta aquí». Mientras hablaban, una mujer joven se acercó tímidamente. Era una de las nuevas madres cuya hija había comenzado el programa la semana anterior. «Señora Helen», dijo la mujer, «solo quería agradecerle. Emma ha estado hablando sobre el centro toda la semana.
Ayer por la noche, por primera vez en meses, me pidió que le leyera un cuento antes de dormir, y luego intentó leerme uno a mí. Helen sonrió. Emma es una niña maravillosa, solo necesitaba un poco de confianza. Después de que la mujer se fue, Helen se quedó parada en silencio absorbiendo el momento. El centro bullía con actividad, niños riendo, maestros, enseñando, padres conversando. Era ruidoso y caótico y hermoso. Un año atrás, había estado parada en un cementerio sintiéndose invisible e irrelevante. Ahora estaba parada en el centro de una comunidad próspera que había ayudado a crear. No solo había encontrado su propósito nuevamente, había encontrado su propósito más grande. Esa noche, Helen se sentó en su escritorio para escribir en el diario que había comenzado a mantener desde que empezó el programa. En la entrada de esa noche escribió: «Hoy me di cuenta de algo importante. Durante años pensé que mi valor como maestra estaba en lo que podía enseñar a los estudiantes, pero ahora entiendo que mi valor real está en lo que puedo aprender de ellos. Cada niño que entra por nuestras puertas me enseña algo nuevo sobre resistencia, sobre esperanza, sobre la capacidad humana de crecer y cambiar. Marcus tenía razón sobre una cosa: soy una maestra. Pero se equivocó sobre todo lo demás. No soy una maestra fracasada. Soy una maestra que nunca deja de aprender, nunca deja de crecer, nunca deja de creer en la posibilidad de que mañana pueda ser mejor que hoy. Y esa, creo, es la lección más importante de todas». Al mes siguiente, Helen recibió una llamada inesperada. Era de la Fundación Nacional de Educación, informándole que había sido nominada para el Premio Nacional de Educador Sobresaliente, un honor reservado para educadores que habían hecho contribuciones extraordinarias a la educación después de la jubilación. «Señora Thompson», dijo la voz al teléfono, «su programa ha llamado la atención a nivel nacional. Hemos recibido nominaciones de estudiantes, padres, colegas, educadores e incluso funcionarios municipales. ¿Estaría dispuesta a aceptar la nominación?» Helen estaba atónita. «Yo, por supuesto, sería un honor». «Excelente. El proceso incluirá una visita al sitio de nuestro comité de revisión. Vendrán a observar su programa en acción y a entrevistar a estudiantes y familias». Después de colgar, Helen se quedó sentada en silencio por un momento. Luego comenzó a reírse. No podía evitarlo. La idea de que ella, quien había sido despedida ignominiosamente de su trabajo hace solo 2 años, ahora estaba siendo considerada para un premio nacional, era tan surreal que solo podía reír. Margaret, que había estado organizando suministros en la habitación contigua, entró corriendo. «¿Qué es tan gracioso?», Helen le contó sobre la llamada. Margaret gritó y comenzó a bailar alrededor de la habitación. «Helen, esto es increíble. Un premio nacional». «Es solo una nominación», dijo Helen, pero estaba sonriendo ampliamente. «Es más que eso. Es reconocimiento de lo que todos ya sabemos, que eres extraordinaria». La visita del comité fue programada para el mes siguiente. Helen pasó semanas preparándose, no porque quisiera impresionar al comité, sino porque quería asegurarse de que el centro mostrara su mejor versión para los niños y las familias que servía. El día de la visita, 3 miembros del comité, llegaron 2 educadores jubilados y un funcionario de la fundación. Pasaron todo el día observando clases, entrevistando a estudiantes y padres y revisando los datos de progreso académico. Helen estaba nerviosa al principio, pero pronto se dio cuenta de que los visitantes estaban genuinamente interesados en aprender sobre el programa, no en juzgarlo. Hicieron preguntas reflexivas, tomaron notas detalladas y parecían especialmente impresionados por la forma en que Helen había creado un ambiente donde cada niño se sentía valorado y capaz. Durante el almuerzo, uno de los miembros del comité, una ex superintendente llamada Dr. Patricia Williams, sin relación con Charles Williams, le hizo una pregunta que sorprendió a Helen. «Helen, has creado algo verdaderamente especial aquí. Pero tengo curiosidad. ¿Qué te motiva a continuar? Has tenido éxito más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Por qué sigues empujándote para hacer más?» Helen pensó cuidadosamente antes de responder. «Supongo que es porque cada niño que conoce representa una posibilidad,
una posibilidad de que alguien que se siente perdido o dejado atrás pueda encontrar su camino. Yo sé lo que se siente estar perdida, y sé lo que se siente encontrar tu camino de vuelta. ¿Puedes elaborar sobre eso? Helen miró alrededor del centro, viendo a los niños almorzando y riendo juntos. Hace 2 años pensé que mi vida útil había terminado. Pensé que no tenía nada más que ofrecer. Estaba equivocada. Pero solo pude descubrir eso porque alguien, en realidad, muchos alguien, me dieron la oportunidad de probar que valía la pena. Hizo una pausa. Cada niño que viene aquí merece esa misma oportunidad. La oportunidad de probar que vale la pena, que puede aprender, que puede tener éxito. Si puedo dar esa oportunidad incluso a un niño, que de otra manera no la habría tenido, entonces, cada día vale la pena. Dr. Williams asintió lentamente. Esa puede ser la respuesta más hermosa que he escuchado en mis 30 años en educación. 3 meses después, Helen recibió otra llamada de la Fundación Nacional de Educación. Había ganado el premio. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Washington, D.C., en un elegante hotel con cientos de educadores de todo el país. Helen, vestida con un vestido azul marino que Margaret la había ayudado a elegir, se sentó en una mesa con algunos de sus estudiantes y sus familias, quienes habían viajado con ella para la ceremonia. Cuando anunciaron su nombre, Helen caminó al podio sintiéndose surrealista. Miró hacia el público y vio caras sonrientes, aplausos entusiastas y en la mesa de adelante a Carlos, ahora de 10 años, aplaudiendo más fuerte que nadie. En su discurso de aceptación, Helen habló sobre la importancia de nunca subestimar el potencial de ningún niño o de ningún adulto. Habló sobre segundas oportunidades, sobre encontrar propósito en lugares inesperados y sobre el poder transformador de creer en alguien. Este premio, dijo Helen, no es solo mío, pertenece a cada niño que me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Pertenece a cada padre que confió en mí con su hijo más preciado. Pertenece a cada voluntario que creyó en nuestra misión. Y pertenece a un hombre llamado Charles Williams, quien me enseñó que la familia verdadera se elige, no se nace en ella. Cuando Helen regresó a Chicago, encontró una sorpresa esperándola. El alcalde había declarado una Semana Helen Thompson oficial, y había una ceremonia programada en el ayuntamiento para honrar su trabajo. Pero la sorpresa más grande vino unos días después, cuando Helen recibió una carta por correo. El matasellos era local, pero no reconoció la letra en el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Querida señora Thompson. Puede que no me recuerde. Fui estudiante en su clase de 3er grado en 1998. Me llamaba Tommy Patterson entonces. Ahora soy Dr. Thomas Patterson y acabo de terminar mi residencia en pediatría en el Hospital Northwestern. Vi el artículo sobre usted en el Tribune y sobre su premio nacional. No pude evitar escribir. Usted probablemente no recuerda, pero yo era el niño con dislexia severa que no podía leer ni siquiera las palabras más simples cuando llegué a su clase. Otros maestros habían sugerido que tal vez yo no era material universitario. Pero usted nunca se dio por vencida conmigo. Se quedaba conmigo después de clases casi todos los días, trabajando en diferentes formas de ayudarme a ver las letras correctamente. Usó colores, movimiento, canciones, lo que fuera necesario. Pero más que las técnicas, recuerdo que me hacía sentir que era inteligente, solo que mi cerebro funcionaba de manera diferente. Le tomó casi todo el año escolar, pero finalmente leí mi primer libro completo en su aula. Era sobre un niño que quería ser doctor. Me dijo entonces que si podía aprender a leer, podía aprender cualquier cosa. Me dijo que podía ser doctor si eso era lo que quería. Bueno, señora Thompson, resulta que tenía razón. El próximo mes comienzo mi práctica en medicina pediátrica. Quiero especializarme en trabajar con niños que tienen diferencias de aprendizaje, niños como yo. Y todo comenzó en su aula de 3er grado, con una maestra que se negó a dejar que un niño se diera por vencido consigo mismo. No sé si esto significa algo para usted, pero significa todo para mí. Usted cambió mi vida. Y ahora, gracias a usted, tendré la oportunidad de cambiar las vidas de otros niños. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí mismo.
Con gratitud eterna, Dr. Tommy Patterson pide: he adjuntado una donación para su centro. No es mucho, pero espero que ayude a otro niño a encontrar su camino, como usted me ayudó a encontrar el mío. Helen lloró mientras leía la carta. Adjunto, había un cheque por $5,000 y una foto de Tommy en su bata de doctor sonriendo, brillantemente. Esa noche Helen agregó la carta de Tommy a su caja especial de tesoros, la caja donde guardaba todas las cartas, fotos y recuerdos de estudiantes a lo largo de los años. Era una caja que había crecido considerablemente desde que comenzó el centro. Mientras organizaba los contenidos de la caja, Helen reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado. Había comenzado con dolor, rechazo y dudas sobre su propio valor, pero había terminado con propósito, comunidad y la profunda satisfacción de saber que su vida había importado. Las palabras de Marcus ya no la perseguían. En su lugar escuchaba las voces de cientos de estudiantes, pasados y presentes, diciéndole gracias, diciéndole que había hecho una diferencia, diciéndole que había importado. Helen cerró la caja de tesoros y se preparó para la cama. Mañana sería otro día en el centro, otro día de posibilidades, otro día de ayudar a los niños a encontrar su propio camino hacia el éxito y la autoconfianza. Mientras se quedaba, dormida, Helen sonrió. Había encontrado su propósito más grande, en el lugar más inesperado, en el dolor de la pérdida. Y había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia. Y nunca es demasiado tarde para probar que tu vida tiene valor. ¿Has experimentado alguna vez, o conoces a alguien que haya experimentado el dolor de sentirse subestimado o rechazado después de años de dedicación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Al año siguiente, el Centro de Aprendizaje Charles Williams había crecido para servir a más de 200 niños y sus familias. Helen había contratado a 10 maestros de tiempo completo y había establecido un programa de capacitación que estaba siendo replicado en otras ciudades. Pero para Helen los números no eran lo más importante. Lo que más valoraba eran los momentos individuales, ver a un niño leer su primera oración completa, observar a un estudiante tímido levantar la mano por primera vez, recibir un dibujo hecho con crayones que decía: «Gracias por creer en mí». En el segundo aniversario del centro, la comunidad organizó una celebración. Había más de 500 personas presentes, estudiantes actuales y antiguos, familias, voluntarios, funcionarios de la ciudad y maestros de toda la región. Durante la ceremonia, Helen fue invitada a hablar. Se acercó al micrófono, miró al mar, de caras sonrientes, y sintió una gratitud tan profunda que casi la abrumó. Cuando era una maestra joven, comenzó Helen, pensaba que mi trabajo era llenar las mentes de los niños con conocimiento. Después de décadas en educación, he aprendido que mi trabajo real era algo muy diferente. Era ayudar a los niños a descubrir que ya tenían todo lo que necesitaban dentro de ellos. Mi trabajo era simplemente ayudarles a verlo. Hizo una pausa, mirando a Carlos, ahora un estudiante de honor en la escuela media Jamal, quien había ganado un concurso de escritura de la ciudad, y a docenas de otros niños cuyas vidas habían florecido bajo el cuidado del centro. Este centro, continuó Helen, no es realmente sobre enseñar, es sobre creer, es sobre crear un espacio donde cada niño puede descubrir su propio potencial extraordinario. Y en el proceso he descubierto algo maravilloso. Cuando ayudas a otros a encontrar su luz, inevitablemente encuentras la tuya propia. La multitud aplaudió, pero Helen no había terminado. Quiero dejar a todos ustedes con un pensamiento, dijo. Nunca subestimen el poder de una segunda oportunidad, para un niño, para un adulto, para ustedes mismos. Nunca subestimen el impacto que pueden tener en la vida de alguien más. Y nunca crean que es demasiado tarde para comenzar algo nuevo. Cuando Helen terminó de hablar, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más conmovió a Helen no fueron los aplausos, sino las caras llenas de esperanza, gratitud y la misma creencia en la posibilidad que ella había estado tratando de nutrir durante toda su carrera.
Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Helen se quedó en el centro con Margaret, recogiendo después de la celebración. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías aquí?, preguntó Margaret mientras apilaba sillas. Helen miró alrededor del espacio que había llegado a amar tanto, las paredes cubiertas con proyectos de estudiantes, las estanterías llenas de libros, gastados por el uso amoroso, los rincones de lectura, donde innumerables niños habían descubierto la alegría de las historias. Nunca, admitió Helen. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Margaret, sobre cómo terminaron las cosas con Marcus o sobre los años que pasaste cuidando al señor Williams. Helen consideró la pregunta cuidadosamente. No, dijo finalmente. Incluso las partes dolorosas me llevaron hasta aquí. Marcus me enseñó sobre resistencia, aunque no era su intención. El señor Williams me enseñó sobre amor incondicional y sobre el valor de ser vista realmente por alguien. Y todos los años de enseñanza me prepararon para este momento. Se detuvo y sonrió. Supongo que toda mi vida ha sido una preparación para ahora, para este lugar, estos niños, este propósito. 5 años después del funeral que había marcado el punto más bajo de Helen, ella estaba de pie en el mismo cementerio, pero esta vez como una mujer completamente transformada. Había venido a visitar la tumba de Charles Williams, como hacía cada año en el aniversario de su muerte. Esta vez no estaba sola. Carlos, ahora un joven de 15 años, alto y confiado, la acompañaba. Había insistido en venir cuando Helen mencionó su visita anual. «Quiero conocer al hombre que hizo posible que usted me ayudara», había dicho Carlos. Mientras estaban de pie ante la tumba, Helen le contó a Carlos sobre Charles Williams, sobre su bondad, su sabiduría, y sobre cómo había visto en ella algo que ella misma había olvidado. «Él suena como usted, señora Helen», dijo Carlos. «Alguien que veía lo bueno en las personas». Helen sonrió. «Tal vez esa sea la lección más importante que me enseñó, cómo ver a las personas realmente». Mientras se preparaban para irse, Helen notó una figura familiar a la distancia. Era Marcus Williams, también visitando la tumba de su padre. Se veía mayor, más cansado, pero sus ojos se encontraron con los de Helen a través del cementerio. Por un momento ninguno se movió. Luego, lentamente, Marcus comenzó a caminar hacia ellos. Helen sintió que Carlos se tensaba a su lado, pero ella permaneció tranquila. Había esperado este momento durante años, aunque no sabía exactamente cómo se sentiría cuando llegara. «Helen», dijo Marcus cuando se acercó. Su voz era diferente, más suave, menos llena de veneno. «Marcus», respondió Helen con calma, ¿Puedo hablar contigo por un momento?» Su mirada se dirigió a Carlos. «En privado». Helen asintió hacia Carlos. «Espérame en el auto, cariño. Estaré allí en unos minutos». Cuando Carlos se fue, Marcus y Helen se quedaron en silencio, incómodo por un momento. «Te he estado siguiendo lo que has estado haciendo», dijo Marcus finalmente. «El centro, el premio, todo eso». Helen no respondió, esperando. Yo debo una disculpa», continuó Marcus, las palabras saliendo con dificultad. «Una disculpa grande. Lo que dije en el funeral, lo que hice después, fue inexcusable». Helen estudió su rostro. Podía ver dolor genuino allí, arrepentimiento real. «¿Por qué ahora?», preguntó suavemente. Marcus suspiró pesadamente. «Porque he tenido 5 años para darme cuenta de lo equivocado que estaba. Porque mi propio hijo ahora tiene la edad que yo tenía cuando murió mi madre, y finalmente entiendo cuánto dolor estaba cargando. Y porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Porque finalmente leí el diario completo de mi padre». Helen levantó las cejas. No solo las últimas entradas que el abogado mencionó, todo. Décadas de entradas sobre ti, sobre cómo habías traído alegría de vuelta a su vida, sobre cuánto respetaba tu sabiduría e integridad, sobre cómo te consideraba la hija que nunca tuvo. Marcus se limpió los ojos. Estaba celoso, Helen, celoso de que él te amara de una manera que nunca sentí que me amara a mí, pero ahora me doy cuenta de que no era tu culpa, era mía por
ser demasiado orgulloso para aceptar el amor que él me ofrecía. Helen sintió compasión agitándose en su corazón. Marcus, no, la interrumpió. Déjame terminar. Leí sobre el centro, sobre todos los niños que has ayudado, sobre las vidas que has cambiado. Y me di cuenta de que mi padre tenía razón sobre ti desde el principio. Eres exactamente lo que él siempre dijo, que eras extraordinaria. Se detuvo reuniendo valor. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que las palabras no pueden deshacer el daño que causé. Pero necesitaba que supieras que estaba equivocado en todo. Y que si hay alguna manera de que pueda apoyar el trabajo que estás haciendo... Helen lo estudió por un largo momento. Podía ver que su arrepentimiento era genuino, que había hecho un trabajo real para entender sus errores. El perdón no es algo que das porque alguien lo merece, dijo Helen finalmente. Es algo que das porque tu propio corazón necesita estar libre de carga. Marcus la miró con esperanza. Te perdono, Marcus, continuó Helen, no por ti sino por mí, y por la memoria de tu padre quien te amaba a pesar de todo. Marcus comenzó a llorar abiertamente. Gracias, susurró. Gracias. Helen puso una mano gentil en su hombro. Tu padre creía en las segundas oportunidades. Tal vez es hora de que te des una a ti mismo. Cuando Helen regresó al auto, Carlos la miró con curiosidad. ¿Está bien, señora Helen? Sí, dijo Helen y se sorprendió al darse cuenta de cuán verdadero era eso. Estoy muy bien. Mientras manejaban de vuelta al centro, Helen reflexionó sobre el encuentro. Había esperado que ese momento fuera más dramático, más catártico. En cambio, había sido simplemente humano. Dos personas heridas encontrando una manera de avanzar. Esa noche Helen escribió en su diario: «Hoy aprendí algo nuevo sobre el perdón. No es un gran gesto dramático, es una elección tranquila, de soltar lo que te está pesando. Es decidir que el futuro es más importante que el pasado, y es reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las heridas que cargamos». Al mes siguiente, Helen recibió una donación anónima de $25,000 para el centro. Cuando llamó al banco para preguntar sobre el origen, le dijeron que solo podían revelar que venía de alguien que quería honrar la memoria de Charles Williams. Helen sonrió. Algunas cosas no necesitaban explicación. En los años que siguieron, el modelo del centro de aprendizaje, Charles Williams, fue replicado en docenas de ciudades en todo el país. Helen viajaba regularmente para consultar sobre nuevos programas, entrenando a otros educadores jubilados sobre cómo crear espacios de aprendizaje centrados en el niño. Pero sin importar cuán lejos viajara o cuánto reconocimiento recibiera, Helen siempre regresaba a su centro en Chicago, a los niños que habían sido sus primeros maestros, en esta nueva fase de su vida. En su 70º cumpleaños, los estudiantes y las familias del centro organizaron una fiesta sorpresa. Helen llegó al centro esperando un día normal de trabajo y se encontró con decoraciones, una torta enorme y más de 300 personas, gritando ¡sorpresa! Entre la multitud estaba Tommy Patterson, ahora el Dr. Patterson, quien había volado desde Los Ángeles, donde había abierto una clínica especializada en niños con diferencias de aprendizaje. Estaba Lisa García, quien había escrito un libro sobre el centro que se había convertido en un bestseller nacional. Estaban docenas de antiguos estudiantes, ahora adultos jóvenes en universidad, con trabajos comenzando familias propias. Pero los oradores de la noche fueron Carlos y Jamal, ahora ambos estudiantes universitarios, quienes habían preparado un video que mostraba el impacto del centro a lo largo de los años. La señora Helen nos enseñó que el fracaso no es el final de la historia, dijo Carlos en el video. Es solo el capítulo antes de que las cosas se pongan realmente interesantes. Nos enseñó que cada niño tiene un regalo único que ofrecer al mundo, agregó Jamal. Su trabajo es ayudarnos a descubrir cuál es ese regalo. Cuando el video terminó, Helen estaba llorando demasiado para hablar inmediatamente. Cuando finalmente se acercó al micrófono, su voz estaba llena de emoción. Durante 30 años, como maestra en el aula, pensé que sabía lo que significaba hacer una diferencia. Comenzó. Pero estos últimos 10 años
Me han enseñado que apenas había empezado. Ustedes, todos ustedes, me han enseñado que el impacto real no se trata de lo que puedes enseñar. Se trata de cuánto puedes amar. Miró alrededor de la habitación, llena de caras que habían llegado a significar todo para ella. Vine a este trabajo pensando que iba a salvar a algunos niños, continuó. Resulta que ustedes me salvaron a mí. En los años que siguieron, Helen continuó dirigiendo el centro, pero gradualmente comenzó a entrenar a la próxima generación de líderes. Margaret se convirtió en la directora asociada, y varios de los maestros que Helen había contratado estaban listos para tomar más responsabilidades. En su 75º cumpleaños, Helen anunció su jubilación de las operaciones diarias del centro, aunque prometió permanecer como consultora y mentora. «Es hora de que otros tomen la antorcha», les dijo al personal y a la junta directiva. «He tenido la bendición de 2 carreras increíbles en educación. Ahora es tiempo de que otros escriban el próximo capítulo de esta historia». En su último día oficial como directora, Helen hizo un recorrido final por el centro. Visitó cada aula, se despidió de cada maestro y pasó tiempo con los estudiantes que habían llegado a amar como propios. En su oficina, empacó los pocos objetos personales que mantendría la carta de Charles Williams, la primera carta de agradecimiento que había recibido de un padre, una foto de su primer grupo de estudiantes en el centro y el premio nacional que había recibido años atrás. Mientras empacaba, Helen reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado. Había comenzado su vida adulta como una joven maestra llena de ideales. Había pasado por décadas de enseñanza, años de cuidar a un hombre anciano, el dolor, de la pérdida y el rechazo. Y finalmente, había encontrado su propósito más grande en lo que inicialmente había parecido ser su final. «Nunca sabes», murmuró para sí misma, «dónde te llevará la vida». Esa noche Helen se sentó en su apartamento, el mismo apartamento donde había llorado de desesperación hace más de una década, y escribió la entrada final en el diario que había mantenido durante toda su aventura del centro. «Hoy cierro un capítulo, pero no el libro. He aprendido que la jubilación no significa el fin de contribuir, significa libertad para contribuir de nuevas maneras. He aprendido que la edad no es una limitación, es una acumulación de sabiduría esperando ser compartida. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para descubrir que tu vida más significativa aún está por delante de ti». A cualquier persona que lea esto, algún día, si sientes que has llegado al final de tu utilidad, si sientes que tus mejores días han pasado, si sientes que el mundo ya no te necesita, estás equivocado. El mundo siempre necesita más amor, más sabiduría, más manos dispuestas a ayudar. La pregunta no es si tienes algo que ofrecer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a descubrir qué es tu próximo capítulo está esperando? 5 años después, a los 80 años, Helen siguió activa como mentora y consultora. El modelo del Centro de Aprendizaje Charles Williams había sido implementado en más de 100 ciudades. Miles de niños habían sido impactados por el programa, que había comenzado con una mujer devastada, $600 en efectivo, y la creencia inquebrantable de que cada niño merece ser visto y valorado. En una tarde dorada de otoño, Helen estaba sentada en el jardín detrás del centro original, observando a los niños jugar durante el recreo. A los 80 su cabello era completamente blanco. Sus manos mostraban las marcas del tiempo, pero sus ojos aún brillaban con la misma calidez y determinación que habían inspirado a miles de estudiantes a lo largo de las décadas. Un niño nuevo, un pequeño de 6 años llamado David, que acababa de comenzar en el programa, se acercó tímidamente. «Señora Helen», dijo con voz suave. «Sí, cariño. Mi maestra dice que usted comenzó este lugar». «Así es», respondió Helen. «¿Por qué?» Helen sonrió ante la pregunta directa del niño. «Porque creía que todos los niños merecen sentirse especiales, y porque aprendí que ayudar a otros te ayuda a ti también». David asintió solemnemente como si esto tuviera perfecto sentido. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?» Helen se rió. «Suavemente. Puedes quedarte hasta que ya no necesites quedarte,
Pero incluso cuando te vayas, siempre recordarás que eres especial. Mientras David corría de vuelta al patio de juegos, Helen cerró los ojos y se permitió sentir la plena satisfacción de una vida bien vivida. Había comenzado como una joven, maestra queriendo cambiar el mundo. Había perdido su camino por un tiempo, había enfrentado el rechazo y la duda. Pero al final había encontrado su camino de vuelta a lo que siempre había sido su verdad más profunda, que su propósito era ayudar a otros a florecer. Las palabras de Marcus de hace tantos años, maestra fracasada, ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Helen Thompson no era una maestra fracasada. Era una maestra que había aprendido que el fracaso es solo otra palabra para aún no es tu momento. Era una maestra que había descubierto que los finales son a menudo comienzos disfrazados. Era una maestra que había probado que nunca es demasiado tarde para escribir el capítulo más hermoso de tu vida. Mientras el sol se ponía sobre Chicago pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Helen se levantó lentamente y caminó de vuelta al centro. Había trabajo que hacer, niños que amar, futuros que moldear. Y por primera vez en su vida, Helen entendió completamente la verdad que había estado buscando durante décadas, que su vida había importado, que había hecho una diferencia, y que el amor que había dado al mundo había regresado a ella multiplicado por 1000. En la entrada del centro una placa brillaba bajo las luces del atardecer, Centro de Aprendizaje Charles Williams, fundado en la creencia de que cada niño merece ser visto, valorado y amado. Debajo, en letras más pequeñas, en honor a Helen Thompson, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Helen tocó la placa suavemente, sonrió y entró para otro día de hacer lo que siempre había estado destinada, a hacer ayudar a otros a descubrir la luz dentro de ellos mismos. Felicidades, escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.